Hola, este es un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y hoy continuamos con el libro Historias Mágicas de los Indios Pieles Rojas de R. Benito Vidal. En episodios anteriores descubrimos algunas historias increíbles y hoy nos adentraremos aún más en este universo lleno de tradición y cultura. Acompáñame en este fascinante recorrido. Allá vamos. Comenzamos nuestro encuentro de hoy con leyendas Pima, Navajo, Hopi, Yaqui, Apache y Papago. Los chamanes hablan por boca de la deidad creadora. Dios creó al país indio y fue como si hubiera extendido una gran manta. Puso a los indios en ella y aquel fue el tiempo en que los ríos empezaron a correr. Después, Dios creó los peces en este río y puso ciervos en las montañas. Luego el Creador nos dio vida a los indios. Echamos a andar y en cuanto vimos la casa y los peces, supimos que habían sido creados para nosotros. Crecimos y nos multiplicamos como pueblo. Esto lo dijo el jefe Wininoc. Antes de que los dioses del pueblo piel roja creasen a los hombres, no existía la tierra y hubo que crearla para ellos cuando llegaran. Sus deidades, bien extrayendo barro del fondo del océano y moldeándolo en forma de una gran empanada, o bien por cualquier otro modo mítico, constituyeron la gran isla donde se desarrolló el mundo medio, que es el mundo actual, el habitado por los seres vivos conocidos en el presente. No obstante estas teorías clásicas de la creación de la Tierra, los Pieles Rojas creen que el mundo actual, donde se desarrollan sus vidas, es el cuarto, según los indios Hopi, o el quinto para los navajos, de varios de ellos que existen en el universo celestial. Explicaba el hechicero Hopi a los guerreros que, sentados en el suelo y con las piernas cruzadas, rodeaban la hoguera y fumaban la pipa de la paz en el interior de la tienda del jefe de la tribu, porque en el exterior helaba. Los mundos flotan uno encima de otro, de forma que el piel roja debe purificarse y ascender de uno al otro hasta alcanzar el nivel del mundo superior. Los aguerridos hombres de rostros adustos y feroces, al escuchar estas palabras, caían en una especie de éxtasis místico y escuchaban arrobados. El chamán continuaba: los mundos que nos precedieron eran sin duda lugares que resultaban demasiado pequeños y fueron inundados del mal, contaminados por los vicios y la perversidad, a causa de las hechicerías a que fueron sometidos por los malvados. Sin embargo, el mundo siguiente es esencial y siempre constituye un respiro y un consuelo para el piel roja que persigue su superación. Resultaba definitivo y fundamental para la vida espiritual de estos hombres la ascensión a mundos cada vez más cercanos al pretendido mundo superior. Por eso, los Pieles Rojas, tribus de los navajos, apilaban una sobre otra 4 grandes montañas y sobre la última plantaban una robusta y larga caña a la que subían para alcanzar el cuarto mundo, puesto que el tercero quedó inundado. Y el chamán Zuni ora con su pueblo diciendo: todo piel roja debe viajar con fortaleza y seguridad a través de las 4 cuevas subterráneas antes de emerger al mundo superior, donde poseerá el conocimiento y la visión. De este modo tan esotérico y oculto, se pasa de la creación de la tierra, del mundo medio,
a la satisfacción espiritual de aquel pueblo que tiene que llegar y del cual van a ser responsables los dioses bajados del cielo, que primero construyeron una doctrina mística y luego la adaptaron a las criaturas que debían de acatarla sin ninguna clase de escapatoria. Por eso bajó hasta la tierra, desprovista de humanos, la diosa Stanaleji, o mujer cambiante para los navajos, y sentándose a la orilla del camino, junto a la puerta de su cabaña, reparó en la planta del maíz que crecía en su huerto. Tomó su fruto y entre 2 losas de granito lo trituró. Y tiempo más tarde, el propio pueblo, por boca de su hechicero, diría: tomó polvo de maíz y agua, lo mezcló con la propia piel de sus pechos que arrancó con suavidad y creó a la gente. El mago, o hacedor de hombres para el pueblo Pima, igualmente desciende a la gran isla e instalándose en su morada, construida al abrigo de los vientos del norte y del oeste en la ladera de la gran montaña, decidió fabricar a los hombres utilizando para ello arcilla. Pero antes debía construir un horno para cocer sus carnes y darles vida. Pero cuando el dios estaba en plena labor de la creación, apareció a la puerta de su casa Coyote y con sus dotes de embaucador y bufón ridículo, interfirió en el delicado trabajo diciéndole al mago: creo, amigo, que cualquier cosa que cuezas en tu horno ya está lo suficientemente hecho. El hacedor del hombre reconoció en la figura que le hablaba a Coyote, y aunque sabía de su estupidez y sus mentiras, también sabía que era parte integrante del milagro de la creación y que tenía poderes para realizar buenas acciones, así como que es el que procura que las personas pasen de un mundo a otro, al igual que es el responsable de esparcir las estrellas por el cielo. Admite el acierto en sus palabras y cae en su trampa y le pregunta: ¿estás seguro de lo que dices, Coyote? El aludido, lleno de jovialidad y burla, le contestó: ya lo creo que lo estoy, señor. Compruébalo tú mismo, sacando del horno y mostrándomelo. El mago le hizo caso y extrajo prematuramente a las criaturas de arcilla, que quedó muy poco cocida y por lo tanto blanquecina. Y de este modo aparecieron sobre nuestro mundo los hombres blancos, explicó el chamán Pima. Con gran contrariedad del creador huyeron aquellos del lugar y se esparcieron por la tierra, concentrándose en determinados espacios. Pero fue de nuevo Coyote quien le hizo la siguiente recomendación: si el calor del horno no ha sido suficiente para acabar de cocer a tus criaturas, haz otras y manténlas durante más tiempo entre las llamas. Al hacedor del hombre le pareció buena la idea del embaucador. Conformó nuevos humanos con la arcilla que extraía de la montaña cercana y los introdujo en el horno ardiente. Por supuesto, los mantuvo más del doble del tiempo que estuvieron aquellos que quedaron blancos, y cuando los sacó a la vida, aquellas criaturas habían sido quemadas y la negritud les había invadido, explicó nuevamente el chamán en la reunión ceremonial alrededor de la gran hoguera que presidía la tribu. Frente a estos resultados, el mago despidió con malas actitudes a Coyote, que desapareció rápidamente a lo largo de la gran llanura del sudoeste, en busca de otros infelices a quienes poder embaucar y reírse de ellos. El creador ordenó llevar a los blancos y negros a ultramar, y una vez asegurado que allí descansaban, tomó reticentemente el hacedor del hombre nueva arcilla y moldeó con ella nuevos individuos. Y como ya había aprendido a tomar el punto de la cocción justa que tenía que hacer, creó a los primeros pieles rojas, los Pimas. Los hombres blancos, sin embargo, vuelven a los territorios indios y son enviados como una maldición junto a la pestilencia y a la guerra, según los navajos, por el primer hombre y la primera mujer. Atzi Hastan y Atzi Asdan, que envidiosos y contrariados en sumo
por la prosperidad que gozaban los nativos, contaminaron su civilización con estas odiosas maldiciones. Pero los blancos no eran bien recibidos por el pueblo piel roja, quienes, como sabían de su llegada, tomaban sus precauciones y preparaban sus hostilidades. Eran los Surem, tribu yaqui, unos pequeños seres humanos que odiaban la violencia y los ruidos estridentes y agudos. Cuando llegó hasta ellos la noticia de que arribaban los hombres blancos, se reunió el consejo de ancianos de la tribu, explicaba el chamán de la aldea con palabras graves y preocupantes, en el que se dirimió la conducta más adecuada que debían mantener los Surem. Ante los asombrados rostros de los fieles y supersticiosos pieles rojas que escuchaban embelesados las historias de sus antepasados, de sus orígenes, que les explicaba lleno de misticismo y sabiduría su guía espiritual y protector del aliento de sus ánimas. El anciano detuvo sus palabras y esperó a que alguno de ellos le animase a continuar con la narración de la epopeya mágica de sus ascendientes. Al fin, uno de los guerreros, considerando que tardaba mucho en iniciar el cuento, airado le espetó: «¿Es que se acaba la historia?». E intrigado, apremió con la pregunta: «¿Es que acaso los ancianos de los Surem no llegaron a ningún acuerdo?». El chamán yaqui condescendiente continuó hablando. Ante la tesitura de tener que emigrar a territorios más alejados del hombre blanco o quedarse y tener que enfrentársele más o menos tarde en enconada lucha, los ancianos dejaron a su libre albedrío que los individuos eligiesen cada cual la conducta a seguir. Unos tuvieron miedo de los blancos y se marcharon a lejanas tierras, pero otros se quedaron a hacerles frente con valor y firmeza. El piel roja, aguerrido y curioso, cortó bruscamente el alegato que hacía el chamán preguntando con anhelo: ¿y qué fue de aquellos seres enanos y sensibles que decidieron quedarse en su territorio? El hechicero contestó lacónico: que se hicieron altos y fuertes y dieron origen a nuestro pueblo. Y continuó el chamán yaqui: lucharon contra el intruso de ultramar y le vencieron. Arrojándole de sus tierras, completó la frase del hombre sabio, el piel roja, con sus palabras repletas de satisfacción y orgullo por el comportamiento de sus antepasados. Pero una vez creado el pueblo piel roja, sus gentes necesitaban invariablemente que se les enseñase a hacer las cosas. Y entonces es cuando apareció en medio de nuestros padres el dios Usen, y les mostró la forma de recolectar las hierbas buenas para hacer las medicinas que les curaban cuando enfermaban, expresó el hechicero apache a sus discípulos. Más tarde fueron visitados por Montezuma, del pueblo papago, el médico del mundo, el que había creado el universo mezclando su propio sudor con el polvo sacado de su piel, y les enseñó a cazar y a cultivar el maíz. El creador original del mundo o de los seres humanos desaparece a menudo. Son creadores evanescentes que desean ocultar su poder y su propia imagen verdadera de la mirada de los humanos. Dan su beneficio y escapan a su mundo superior, aleccionaba mitológicamente el chamán. Pero los pieles rojas que habitaban el mundo se olvidaron muy pronto de los dioses y de los beneficios que obtuvieron de ellos. Entonces se volvieron malvados y desobedientes, y son aquellos quienes les envían la destrucción. El primer hombre y la primera mujer del pueblo navajo enviaron por ello terribles monstruos a sus aldeas y tribus para destruir a los hombres, porque les habían enfurecido al propagar por toda la tierra que la felicidad era su propia creación.
tuvo que llegar nuevamente el propio Montezuma al mundo y crear una nueva raza humana para que luchase contra la primera y la exterminara. Como la perversión, la maldad, el vicio y el improperio persistían aún sobre la tierra, los dioses deciden anegar a este pueblo enviándole un diluvio, según los apaches, una inundación terrible que les sumergiera en el caos, los tragara y los hiciera desaparecer. Pero una deidad rebelde quiso que quedara algún residuo de la antigua civilización. Y un espíritu vengador del mundo superior, según los indios Caddo, una rana profética que corresponde así a cierta ayuda que recibió de los humanos para el pueblo Alabama, y un puerro parlante para el pueblo Cherokee, se dirigieron a un hombre y a su esposa, anunciándoles que iba a sobrevenir sobre ellos la gran inundación y que se preparasen. Les explicó a los Pieles Rojas, el amo del aliento, que no quiere esclavizarlos, sino darles la libertad. Entonces les aconsejó: deben construir una balsa, una gran tinaja de barro, o si no pueden, deben meterse dentro de una gran caña hueca para soportar en su interior los embates y las furias de las aguas desatadas que les enviará el espíritu vengador. La pareja de humanos elegidos escuchó las recomendaciones del espíritu bueno y le obedecieron. Dentro de la caña mágica, los esposos flotaron por encima de la superficie del mar desenfrenado y soberbio y preguntaron desde su resguardo a la deidad: ¿y cuándo sabremos el momento de salir y pisar la tierra? El dios le contestó: cuando las aguas decrezcan. ¿Y cuándo será eso?, preguntaron los esposos, cuya soledad, que sufrían en el interior de su minúsculo aposento, les comenzaba a agobiar. La deidad rebelde les recomendó: envíen al pájaro carpintero y a la paloma a buscar la tierra. ¿Cuándo? Cuando las aguas desciendan. Y lo habrán hecho cuando las aves que ustedes enviaron no vuelvan, o si vuelven, lleven sus patitas embarradas. Y cuando fue el tiempo, el pájaro carpintero ya no regresó a su morada, y la paloma lo hizo, pero marcó su huella de barro sobre la balsa de caña que acogía al hombre, que con su esposa se salvó de la destrucción divina. El hombre sacó su cabeza al exterior y, volviéndose a la mujer, le dijo: ahí fuera luce ya el sol, la tierra feraz y prometedora nos espera. Abandonaron su refugio y, saltando sobre la superficie terrestre, acometieron la tarea de volver a poblar la tierra, tarea que realizaron a menudo con la ayuda divina. Y el hombre santo, el chamán, el santón de la tribu, el hechicero, se levantó solemnemente de la gran piel de búfalo sobre la que se sentaba y, sin mirar ni por un momento a su pueblo, a la congregación de Pieles Rojas que le escuchaban atentos, se retiró, perdiéndose en las penumbras de su cabaña, en las que meditó largamente sobre las cosas de este y del otro mundo, del medio y del superior. Estas historias mágicas nos llevan a territorio de los pies negros y las aventuras de Rostro Marcado. Rostro Marcado vivía en soledad en los recónditos rincones que le reservaban los amplios espacios que poseía su tribu en medio del gran meandro del caudaloso río que se estiraba como una aletargada y perezosa sierpe.
una solemne y horrenda Octena. Y como ella, el poblado de los Pies Negros aparecía simbólicamente como una valiosa joya en la cabeza del río y lucía en él como las 7 bandas de colores que tenía alrededor de su cuello y se expandía a ambas márgenes del río como los abiertos cuernos que encarnaban su perversidad. E igualmente atacaba a sus pobladores, eligiendo a los pescadores y a los niños cuando se desmadraban sus aguas en las estaciones en que las lluvias torrenciales caían cual cortinas de agua, verdaderas e insufribles cataratas en las cercanas y altivas montañas, en cuyos picos tenían sus nidos tanto el río como el monstruo alado Octena, y se engullía a niños y pescadores porque eran los seres que más alto riesgo detentaban. Los niños por su debilidad, los pescadores porque les sorprendía la furia de la avenida descontrolada, y a ambos los arrastraban las furiosas aguas hasta el fondo cenagoso del lejano lago, donde arrojaba su carga macabra. Y no es que Rostro Marcado fuese un pusilánime, un tímido o un cobarde. No. Lo que ocurría es que el joven guerrero sufría del mal de amores no correspondido a causa de un defecto físico que ostentaba en medio de su rostro, galardón obtenido por el arrojo y furia con que sabía pelear contra su enemigo tribal. Rostro Marcado debía su extraño nombre al hecho poco corriente de ostentar en medio de una de sus mejillas una repulsiva, larga y fea cicatriz de extraño origen, aunque los más viejos de la tribu la atribuían a un imperfecto, defectuoso y difícil parto que tuviera que soportar su madre cuando él nació. Rostro Marcado era feliz y estaba contento entrenando para la lucha junto a los más acreditados guerreros, avesados en más de 1 millar de guerras de lo más cruentas. Era feliz caminando por el bosque, yendo a la caza del jabalí, la liebre de las alturas, la marmota, los pájaros más variados, y también lo era caminando interminablemente hasta el lago de aguas azules, con la intención de apresar en su red al propio Somorgujo. Fue feliz también cuando, yendo en compañía de los más expertos cazadores de su tribu, se tuvo que enfrentar conjuntamente con toda la cuadrilla al gran oso submarino que portaba cuernos en su cabeza y sobre su dorso una sarta de púas de dragón alineadas sobre su cuerpo, repugnantemente cubierto de crujientes escamas. Fue feliz con ello, aunque no cobraran la singular pieza, ya que se introdujo bajo las aguas del lago y escapó en ellas nadando con gran estrépito, porque le gustaba la aventura, el riesgo, y porque pensaba que era tan buena la preparación física de su cuerpo que necesitaba adularlo y regalarlo de cuando en cuando, proporcionándole azarosos lances con que ejercitarlo, de los que siempre salía triunfador. Rostro Marcado era tan valeroso, tan decidido, tan audaz, tan intrépido y tan arriesgado, que para él fue un gran honor el poder someterse al ritual del Okipa. Estuvo muy orgulloso de prestarse durante aquellos inolvidables 4 días del verano a las terribles y extensas ceremonias sagradas en las que se representaba la historia mitológica de la tribu, que no dejaba de ser una dramatización de la creación de la tierra, los seres humanos, las plantas y los animales, junto a las luchas que tuvieron que soportar sus antepasados hasta llegar a la situación en que se encontraba el actual pueblo de los Pies Negros. Estuvo orgulloso de sí mismo Rostro Marcado cuando en el último rito de la ceremonia Okipa le suspendieron del techo de la cámara litúrgica o tienda de los rituales sagrados por medio de unas cuerdas acabadas en arpones y que engancharon de su pecho,
con lo cual los poderosos músculos pectorales tenían que soportar todo el peso de su poderosa envergadura, rasgando cruentamente sus carnes. Aunque el dolor corroía sus entrañas, ni un solo gemido salió de sus labios, ni de los del otro joven suplicante que pendía, a diferencia de él, de los músculos dorsales, de los cuales manaban hilillos de sangre que caían sobre la tierra arenisca donde se enclavaba el túmulo. El cumplimiento noble y digno de este sangriento rito le aclamaba en todo su territorio y sobre todo en su extenso poblado, que se extendía alrededor del río, como un héroe provisto de gran coraje y como un hombre valiente y señalado sin duda por los dioses del destino, los hechiceros y los chamanes como propicio para ejercer el liderazgo sobre los de su propia tribu. Quizá Rostro Marcado pensó alguna vez que debía su desgracia precisamente a su valor y a su arrojo, y a la fama que adquiriese en su tribu debido a la hazaña de soportar con valentía y decisión el sacrificio cruento que requería el Okipa. Aunque el joven guerrero vivía en la parte del poblado que se extendía en la orilla del río más alejada a la gran tienda del jefe, solía con cierta frecuencia y despreocupación acercarse atravesando las aguas caudalosas, sonoras y rápidas del río hasta la otra parte, donde se hallaban los primeros y más esforzados guerreros de la tribu, así como el lugar donde se alzaba la tienda de los chamanes, de los hechiceros proveedores de la medicina y de los encantamientos, y por supuesto la del jefe de la misma. Tenía amigos en ella con los que corría en sus cacerías y nadaba en sus jornadas de pesca a mano, en la que era un gran experto. Rostro Marcado fue en busca de uno de aquellos muchachos para charlar con él y proponerle una cacería de varios días, en la cual debían alcanzar el más alto pico de la más alta montaña que proyectaba su sombra sobre la hierba del bosque. Encontró al amigo en las afueras del poblado, gozando del frescor y la sombra de los verdes sauces y eucaliptus que formaban el diminuto bosque que guardaba el manantial que los hacía reverdecer. El muchacho estaba acompañado de otros jóvenes, entre los que se contaba la muchacha más hermosa y delicada que jamás había él contemplado. La flor de adelfa rosa que lucía prendida en su cabello negro y brillante redoblaba su belleza y la hacía parecer a los ojos del muchacho aguerrido y valeroso como una verdadera ninfa escapada del bosque y surgida de las aguas límpidas del manantial, con sus pechos turgentes, sus labios rojos y carnosos, sus caderas y sus hombros suavemente redondeados. Rostro Marcado preguntó a su amigo: ¿quién es? El otro repuso: es la hija del jefe. Rostro Marcado tragó saliva. Ven, acércate, quiero que se conozcan. El amigo, apoyando su mano sobre el hombro de Rostro Marcado, le dijo a la joven: es mi amigo, el valeroso Rostro Marcado, el audaz que fue capaz de soportar sobre su pecho el cruento ritual del Okipa. La mujer, que estaba de espaldas atendiendo a otra conversación, se giró rápidamente, atraída por el gran prestigio que poseía el joven y por la gran belleza que guardaba su cuerpo, según había escuchado en las reuniones secretas que las mujeres casaderas sostenían en las cabañas de las matronas. Es Rostro Marcado, dijo el amigo común. La bella muchacha le miró con cierto estupor y, reaccionando de inmediato, expresó: ya había oído hablar de ti en esta parte del poblado. E inmediatamente añadió con jovialidad: y de tus hazañas, de tu audacia, y... Le faltaron las palabras para continuar. La mujer no hacía más que observarle con la mayor atención. Rostro Marcado, con verdadero anhelo, dijo: ¡qué bella eres! Y quedó ensimismado, mirándola, perdiéndose en la profundidad oscura de sus ojos
y la lisura de sus cabellos. La muchacha, halagada sin duda, sonrió, pero rápidamente la seriedad inundó su rostro. Pero no dijo nada. El muchacho guerrero e intrépido preguntó: ¿y soy como esperabas que fuera? Nadie me había dicho. Quizá debía haberlo adivinado. Soy muy torpe, balbuceó. Al fin dijo de un tirón: no eres como esperaba, lo siento. Y dándose la vuelta escapó de delante del enamorado, integrándose en un grupo de muchachas y muchachos que reían y hablaban en voz alta. Rostro Marcado quedó triste. Siempre había pensado suplir su defecto físico con su valor, su arrojo, su nobleza y la perfección de su cuerpo atlético. A decir verdad, se dijo, nunca me hubiese importado el repudio de alguna mujer por esta causa. Siempre lo había tenido como verdadera condecoración. Sería el íntimo de sí mismo. Y añadió, muy afligido, triste, precisamente ha tenido que ser ella, la bella mujer a quien yo... Un sollozo terminó la frase. Pero el joven guerrero, reconocido por todo el poblado, no era de los que abandonan sus propósitos con facilidad. Por eso había llegado tan alto como estaba. Por eso toda la tribu le consideraba como un héroe. Después del desplante que sufriera por parte de la hermosa hija del jefe, se separó de su amigo y vagó alrededor del manantial para ver si hallaba la ocasión de volver a admirarla, de poder hablar con ella, pero no lo logró. Solamente escuchó su risa desenfadada y cristalina, que surgía de entre todo el confuso murmullo de voces con que alborotaban los muchachos. Y fue el conjunto de sus risas irreflexivas las que le martillaron constantemente sus sienes y le acompañaron como un verdadero tormento en la soledad de la larga noche que pasó en vela. Rostro Marcado se propuso cortejar a la bella piel roja y pertinaz como era en sus cosas. Lo primero que hizo fue volver a la mañana siguiente a caminar alrededor de la tienda del jefe por ver si conseguía verla a solas para hablar con ella. Tuvo que insistir algunas veces para conseguir su propósito, y hasta que llegara a este momento, su enamoramiento y su angustia por poseerla crecieron desmesuradamente. Al fin, en un atardecer, cuando el sol ya se escondía tras las altas cumbres, pero enviando sobre la llanura su luz de fuego, el enamorado pudo contemplar a través de los rayos rojizos y ardientes, como su propio corazón, a la muchacha envuelta en un halo tornasolado, que eran los últimos rayos del astro rey, que reflejándose en las aguas del río caían sobre ella. No se pudo contener más. Se acercó a ella, la miró, trató de besarla, pero la mujer se escurrió con la ligereza de un corzo que se ve acosado. «No te vayas, espera», suplicó. La muchacha india se detuvo, y juraría él que le miraba con coquetería. «¿Qué quieres?», preguntó. «Hablar contigo». «¿De qué?», volvió a preguntar con cierto desdén la joven. Rostro Marcado se le acercó sin que ella huyera y mirándola fijamente a los ojos, le propuso abriéndole los secretos de su corazón. «Te quiero, no vivo desde el día en que te conocí», y añadió, «no voy de casa, no me veo con mis amigos, no duermo por las noches, solo te tengo dentro de mi mente a ti. Me acuesto contigo, velo toda la noche que paso hablando contigo y amanezco sobre mi camastro igualmente contigo». La hija del jefe expresó con menosprecio, «¿Y qué?». El enamorado no se pudo contener por más tiempo y le dijo, «Quiero casarme contigo». La muchacha sonrió, pero esta vez con decoro, diría que con cierto temor. Quedó expectante, escuchando las palabras que surgieron como una torrentera de su corazón más que de su razón.
Pero de nada valieron a la muchacha que Rostro Marcado le hablara de sus múltiples méritos, de su arrojo para luchar con los monstruos del lago, de sus buenos augurios para poder llegar a ser un dirigente preferido de la tribu. De nada le valió al muchacho las súplicas y las humillaciones a que tuvo que rebajarse para convencer a la joven y bella piel roja, porque ella, ante tantas promesas de felicidad y de futuro, no pudo más que contestarle: no insistas, Rostro Marcado, yo no me casaré nunca contigo mientras no encuentres la forma de quitarte esa cicatriz. Desesperadamente marchó el muchacho hacia el poblado y, consultando su pena con su madre, acudió ésta a la visita del chamán en busca de consuelo y de algún encantamiento que hiciera que su hijo no sufriese tanto. El hechicero le ordenó a la mujer que le enviara al infortunado, que hasta entonces había sido tan popular y preclaro. Rostro Marcado obedeció a su madre y fue a la cabaña del mago en busca de consuelo y ciencia. Yo lo único que necesito es alguna pócima o exorcismo para arrancar de mi rostro esta cicatriz, le expresó impulsivo al hombre sabio que serenamente miraba en él su abatimiento rebelde, que incluso se volvía contra sus dioses ancestrales. Eso, repuso el chamán, no tiene solución sino sobrenatural. Y añadió solemnemente: solo desaparecerá de tu cara si es voluntad de los dioses. Rostro Marcado entró en trance y expresó desesperadamente mirando al cielo: dioses del mundo superior, ayúdenme, envíenme el acto sobrenatural que me ha de devolver a la normalidad. El chamán le recitó como una salmodia: parte a los dominios del sol y quizá allí halles el remedio a tu desventura. Aléjate del poblado y olvida a la insensata. Tal vez en tus aventuras se te borre el nombre de esa ingrata. Tal vez halles el sol en el mítico lugar donde habita sobre los demás astros y él te ofrezca el conjuro, la triaca que te devuelva la felicidad. O si no, el tiempo y la distancia servirán para enjugar tus ardores. Rostro Marcado inició un viaje a lo lejos, a los dominios del sol, sin siquiera despedirse de su madre y mucho menos de la desdeñosa mujer. Largos años estuvo el aguerrido e intrépido muchacho vagando por los espacios que unen la tierra con el mundo superior. Tuvo que sufrir en ellos, en el propio horizonte de los cielos y en las albercas que contienen las estrellas rutilantes, grandes aventuras con las que curtió duramente su carácter. Habían pasado años, muchos o pocos, desde que huyera furtivamente de su poblado y de su casa. Eso no lo sabía. Sabía que se había dejado la piel en las luchas y en las algaradas con toda clase de monstruos y enemigos corpóreos e incorpóreos. Sabía que su cuerpo había madurado, sus músculos crecido y su raciocinio sentado y equilibrado. Sabía todo eso, pero también sabía que todavía no había logrado penetrar en los dominios del sol. Cada vez que llegaba a su puerta era despedido por los servidores del dios y arrojado de nuevo a las tinieblas, al limbo de nadie que se hallaba entre los mundos medio y superior. En una ocasión, harto de su peregrinaje pese a lo persistente que era o había sido con sus propósitos, se topó frente a sí un frondoso jardín lleno de flores, árboles de toda clase y una vegetación tan verde y fresca que animaba al descanso. Así lo hizo, pero cuando más tranquilo estaba, pasaron junto a él 7 grandes gansos blanquísimos que al verle graznaron con alaridos que resultaban casi humanos e insultantes. Inmediatamente apareció en la mente de Rostro Marcado la feliz idea
que luego siempre pensaría que le habría inoculado a alguna divinidad protectora que se pronunció a sí mismo: si mato a estas 7 aves espléndidas y las llevo como ofrenda al sol, quizá me abra las puertas de sus dominios y pueda hablar con él. Pero inmediatamente sobrevolaron su cabeza en vuelo rasante 7 grandes grullas que graznaban mucho más agresivamente que los gansos y se posaron cerca de él. De repente se le vino al pensamiento: y si además de los gansos blancos le llevo las 7 grullas provocadoras, mejor me ha de recibir. Por eso no lo pudo resistir. Sacó su carcaj repleto de flechas con los colores de su tribu, armó su arco, lo tensó y una a una fue matando a las 14 aves esplendorosas. Le arrancó sus cabelleras y con ellas en la mano se acercó a los dominios del sol y suplicó que le recibiera el Señor en base a los trofeos que le llevaba. Desde ese momento se adoptó la costumbre entre los indios pies negros de arrancar el cuero cabelludo a sus enemigos muertos en combate como señal de haber triunfado sobre sus adversarios. Cuando le recibió el sol, quedó tan impresionado con aquellas muestras de valor que regaló a Rostro Marcado un bello traje adornado con pieles de comadreja. La vestimenta debía ser el don que le ofrecía el sol para sacarle de sus fatales desventuras. Si no era así, él así lo creyó porque la prenda mágica contenía los atributos de poder y de honor del astro rey. En la parte alta del vestido tenía un disco de oro en el pecho y otro en la espalda. Ellos simbolizan el sol, le aclaró el mensajero que le llevara el traje. En las mangas aparecían pintadas 7 rayas blancas que representaban los 7 pájaros, mientras que las perneras estaban adornadas por otras 7 bandas, las que simbolizan la derrota de los otros 7 pájaros, añadió el servidor del sol, y luego desapareció, introduciéndose en el interior de los dominios de su señor. Rostro Marcado, ataviado con su mágico traje, no tuvo otra solución que abandonar el lugar y hacerse la siguiente reflexión: es hora de regresar al poblado, y añadió justificándose: tenía la misión de visitar al sol y lo he hecho. Con su regalo volveré a la tierra de mis ancestros. Efectivamente, así lo hizo. Rostro Marcado se casó después con la hija del jefe y se convirtió en uno de los ejecutantes de ceremonias más famosos entre los pies negros. Continuamos con otra historia de los pies negros. La bolsa de castor llama a Búfalo Blanco. Era la época en que todavía no estaba dado a cada cual el devenir de su destino, en la que simplemente se vivía, y los dioses no habían dejado caer sobre las cabezas y los dorsos de los pieles rojas la pesada carga de su misión en su existencia. Eran por tanto felices, aunque tuvieran en entredicho y en carencia muchos campos de su vida cotidiana facilona y burda, en la que no cabía ni la reflexión ni el raciocinio. Poseían lo que se les daba y no exigían más a la vida, pero no daban ellos a cambio nada. Todo en su existencia era prosaico, hedonista y minusvalorado. Eran los tiempos en que reinaba sobre todas las cabezas insulsas el poder de la legendaria mujer comadreja. A ella y a su poder se invocaba normalmente porque ostentaba en su simbolismo el valor de la comadreja, el mustélido patrón de los guerreros pieles rojas.
moraba mujer comadreja imbuida dentro de su poder en la gran cabaña que le construyera su marido en los riscos más altos de las montañas nevadas, porque echaba de menos a aquellos altos lugares en los que tuviera que vivir retirado durante 4 días al tener que superar el rito del paso a la mayoría de edad. El hombre se acordaba en su ensueño nostálgico que era todavía muy joven y no conocía a su esposa, mujer comadreja. Es más, se dijo que gracias a que rebasé con éxito el rito del paso a la mayoría de edad y a las sucesivas purificaciones a las que me sometí, obtuve la gracia de mi preferente situación entre los de mi tribu y se me dio a conocer el poder de la mujer comadreja tan profundamente que lanzó sobre mí su deseo de protección con tanta intensidad que hasta me propuso que construyese un hogar y se casaría conmigo. El hombre así lo hizo, pero en la soledad de su camastro bajo la brillante luna que lanzaba sus rayos de plata y de hielo sobre su cuerpo, penetrando por la ventana, recordaba cómo, adolescente todavía, emprendiera la búsqueda de una visión, de un poder sobrenatural. Este lo adquirió a un espíritu guardián en un sueño, incitado por la dormición producida por un largo período de ayuno que tuvo que soportar. Aunque no siendo suficiente ello, tuvo que acompañar su inanición con largas y piadosas oraciones, que al no resultar del todo efectivas, tuvo que acompañarlas automutilándose en un costado de la lengua e incluso haciéndose una incisión más o menos superficial en su cuerpo. Como preparación para ello estuvo varios días en el interior de una gran tienda de ceremonias en la que debía encontrarse a sí mismo y purificarse. Para conseguir su propósito, el indio adolescente que deseaba llegar a su mayoría de edad tuvo que sumergirse en un baño ceremonial, tras el cual envolvió su cuerpo en una planta que llamaban salvia aromática y después en el humo de una hierba especial cuyo nombre no conocía, hasta que logró quitarse de encima el fétido olor humano que tanto agraviaba a los espíritus. Una vez preparado para el rito, el hombre tuvo que retirarse al lugar llamado Vidishishna, el agua que no beben, en completa soledad, un promontorio elevado, territorio designado por mujer comadreja como sagrado, en el cual ayunó durante 4 días. Recordaba perfectamente que fue en ese momento cuando sus tripas sonaban a causa de su inanición, cuando oró y se sajó la lengua y se lastimó su cuerpo. Un ramalazo de dolor le recorrió el cuerpo. Después de tanto tiempo que pasara desde entonces, aún permanecía en su mente el acerbo sufrimiento que tuvo que soportar para alcanzar su beneficio. Y cómo aguantó con gran estoicismo, porque sabía que cuanto más difícil le resultase la búsqueda de la visión y más padeciera, más seguro era que recibiera los grandes poderes. Al fin, el espíritu guardián se le presentó en forma de estrella de la mañana, que se mantuvo con él hasta que apareció el lucero de la tarde, que la conquistó y de cuya unión surgió toda la vida que existía en la tierra. Siempre creyó que esta visión fue un presagio bueno, porque también el espíritu guardián podía presentársele en forma de la luna, animal o cosa inanimada, provisto de poderes sobrenaturales, pero no de tanta entidad como el que se le apareciera a él. El esposo de mujer comadreja se sentía un piel roja privilegiado, porque pudo buscar de nuevo las visiones otras 3 veces, lo cual era un hecho extraordinario que convertía mucho más perfectos a los hombres. Sin embargo, él había alcanzado un estado de serenidad
y de humildad, lleno de sabiduría, cuya vida había sido entregada al servicio de los demás. Por la ayuda espiritual que había recibido durante estos ritos místicos y por su bondad y virtudes, se le confirió en todas las grandes llanuras una excelente reputación de gran hechicero con poderosas medicinas para la guerra. En aquel tiempo es cuando adquirió el nombre de Observa al Toro Vivo, que quizá por una extraña referencia a alguna condición espiritual o esotérica o premonitoria, comenzó todo el pueblo a nombrarle de esa forma, ostentándolo con orgullo de entonces para adelante, apelativo que cobró más visos de realidad cuando tuvo que enfrentarse con rotundidad al factible y extraordinario hecho que diera origen a uno de los ceremoniales más reverenciados por los indios pieles rojas de las llanuras, como era el llamamiento primero al búfalo blanco. También al marido de mujer comadreja se le premió con la propiedad de una bolsa de castor, el más antiguo y complejo de todos los conjuntos de medicinas que ostentaran los pies negros. También recordó el hombre cómo, antes de concedérsele la extraordinaria bolsa de medicamentos, tuvo que someterse en el lejano lago que se abría en medio de las extensas y áridas regiones de las llanuras a una serie de rituales y demostraciones acuáticas en las que tuvo que probar que no tenía miedo a las aguas y sus profundidades, porque los poseedores de las bolsas de castor eran considerados por todas las tribus de pieles rojas de la zona como los verdaderos y audaces Ihoxquinics, aquellos que tienen el poder de las aguas, y por lo tanto estaban obligados a no mostrar miedo al agua bajo ninguna forma. Uno de los más importantes deberes que tenía el esposo de mujer comadreja era el de realizar el ceremonial del llamamiento del búfalo. En él se invocaba ineludiblemente a Cuervo. Decía, observa al toro vivo a sus fieles en forma de alabanza: el cuervo es el pájaro más sabio que existe en el universo. Su superioridad quedó demostrada el día que retó en combate al otro pájaro mítico, el llamado pájaro trueno, y lo venció. Y añadió de inmediato: ¿y cómo lo hizo? Volvió a detenerse un momento y antes que alguien diese respuesta a su pregunta, continuó su perorata con visos de loa, como solo pueden hacerlo los seres privilegiados y llenos de sabiduría. ¿Cómo? El hechicero sorbió su propia saliva, tomó aire adustamente, relamiéndose en su relato, y habló gravemente. Se envolvió Cuervo en un grado de frialdad tan grande que cuando Pájaro Trueno fue a su encuentro para acabar con él en la lucha, sintió que todo él se congelaba sin remedio, por lo cual no quedó más que defenderse de la congelación lanzando sus rayos ardientes sin descanso, porque sabía que en el momento en que dejara de arrojarlos sobre Cuervo, se convertiría en hielo. ¿Y cómo terminó el combate? Observa al toro vivo, dijo, con la huida de Pájaro Trueno. Este se dio cuenta de que la única alternativa que le quedaba era el abandonar la lucha y el darse por vencido, porque contra el poder, la sabiduría y la astucia de Cuervo no había armas. Después de aludir en medio del llamamiento del búfalo a Cuervo, el buen hechicero tenía que atraer al búfalo a las cercanías de la aldea. Hizo a los hombres y a las mujeres. Ellos le preguntaron, ¿qué comeremos? Él hizo muchas imágenes de arcilla en forma de búfalo y después les insufló su aliento y se pusieron en pie. Y cuando les hizo una señal, empezaron a correr. Entonces dijo la gente,
ellos son su comida. El hechicero observa al toro vivo en medio del ritual del acercamiento del grandioso rumiante a sus aldeas para que les proveyera de alimento y abrigos para el invierno. Habló con palabras sabias, propias de los chamanes de la tribu Omaha. Los búfalos estaban bajo la tierra. Un joven búfalo que estaba paciendo encontró el camino que les llevaría hasta la superficie de la tierra. Rugió la buena noticia a sus hermanos de manada y toda entera le siguió. Tras caminar largamente, alcanzaron la ribera de un gran río. Sus aguas no parecían ser muy profundas. Por eso el búfalo que guiaba a la manada se echó en ellas para vadear el río. Pero las aguas sí eran profundas y el animal desapareció bajo ellas. De inmediato el agua se agitó y se volvió gris. El resto de la manada comprendió el peligro que suponía el cruzar por aquel lugar. Por eso la manada nadó del otro lado de la corriente, donde encontró buenos pastos y se quedó en tierra. Desde entonces, acabó por decir el hechicero de la bolsa de castor, los Pieles Rojas y los búfalos se conocen. Y como de importancia vital que son para el hombre, éste los cuida y los venera, aunque tenga que cazarlos para poder subsistir. Entre aquella manada innumerable de grandes animales peludos y negros, descubrieron los cazadores del poblado Piel Roja de Observa al Toro Vivo cómo aparecía en ese inmenso mar de rugidos y enormes testas encornadas un ejemplar completamente blanco. Alarmados, acudieron al sabio hechicero y le comunicaron la noticia. Él mismo, acicateado por la curiosidad, quiso comprobarlo por sus propios ojos y se acercó a la manada. En efecto, vio como un enorme búfalo de pelaje albino ramoneaba entre todos sus hermanos negros la hierba que crecía bajo sus pies. Elevando sus ojos hacia el mundo superior, solicitó la ayuda de su espíritu guardián y esperó a que llegase en medio de su éxtasis. Cuando volvió a la realidad, expresó a sus acompañantes: ese ha de ser un ser reverenciado por todos los Pieles Rojas de las llanuras. El búfalo blanco es el animal elegido por los dioses de los cielos como el primero de la manada celestial, el que está unido por la virtud al mundo superior. Los demás se han vuelto negros porque pertenecen a la tierra. Así pues, reverenciémosle y tengámosle como la divinidad que nos trajo el beneficio de nuestra comida. Los otros Pieles Rojas callaron por unos momentos en los que les observaron con todo el respeto que cabía para sus deidades. No obstante todas estas adoraciones, honras y veneraciones, el hechicero de la bolsa de castor deseó que se le casase para que su hermosa y gran cabeza presidiera la gran tienda de los trofeos y objetos religiosos como el más valioso y espectacular que guardaban en ella. Sin dudarlo por un solo momento, el grupo de cazadores Omahas se dirigieron hacia el lugar donde se esteaba la manada. Se colocaron estratégicamente alrededor del búfalo blanco. Ahuyentaron al gran rebaño usando para ello sus gritos y alaridos. Dejaron aislados al animal extraordinario, al cual tuvieron que perseguir en solitario durante mucho trecho, ya que era especialmente rápido y cauteloso en sus huidas. Pero al fin consiguieron abatirlo lanzando sus certeras flechas al cuerpo del animal que era sagrado. Cuando llegaron a la aldea con tan pesada y singular pieza de caza, la llevaron ante Observa al Toro Vivo, quien, lleno de admiración, satisfacción y consideración hacia el animal, sentenció: que las flechas que le mataron y el cuchillo que se ha de usar para quitarle la piel sean purificados con el humo de esta hierba especial de la cual ni yo mismo conozco el nombre.
Los cazadores de la tribu cumplieron fielmente con el rito ordenado por el chamán, que además, cuando se comenzaba a descuartizar al búfalo, añadió: y cuídense de no verter ni una sola gota de su sangre sobre la piel blanca. Y cuando vio que se cumplían sus órdenes con exactitud y el animal yacía sobre la hierba verde descuartizado, le llamó la atención, sonando sobre sus cabezas su sonaja ritual que guardaba los huesos sagrados de la tribu, y dijo con gran severidad: y que no coma de su carne ningún hombre de las llanuras. Solamente lo deben hacer aquellos pieles rojas que hayan soñado con ellos, y solo podrá curtir su piel una mujer a quien toda la tribu reconozca que ha llevado una vida de pureza. Cuando la piel blanca entera con sus pezuñas y sus cuerpos intactos estuvo curtida, solo entonces fue cuando el hechicero de la bolsa de castor la llevó en procesión a la cámara de los objetos sagrados y la instaló en ella. Se convirtió en uno de los objetos sacros más adorados y reverenciados de la tribu. Fue en aquel preciso momento cuando, con gran satisfacción y orgullo, expresó: observa al toro vivo ante todo el poblado presente. Nuestra supervivencia, gracias a ella, continuará por los tiempos. Y así concluimos otra emocionante entrega de Mitos y Leyendas de América. Espero que estas historias te hayan dejado una huella profunda, tal como lo han hecho conmigo. No olvides compartir este podcast con amigos y familiares y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, donde continuaremos explorando más de estas mágicas historias. Cuídate.